En 2019, la población decidió acabar con el bipartidismo y la posguerra en las elecciones del 3 de febrero. Y en el 2021, el pueblo lo ratificó en las elecciones del 28 de febrero. Lo ratificó masivamente. Ni siquiera queda discusión. Y son resultados incuestionables. Nadie cuestionó el resultado de las elecciones, ni siquiera la oposición. El pueblo votó y el pueblo decidió darnos, no la mayoría, sino una supermayoría en la Asamblea Legislativa. Y gracias a esa supermayoría es que se pudo cambiar al fiscal general de la República anterior y a la anterior Sala de lo Constitucional. Y también la Asamblea Legislativa tuvo la valentía de jubilar a un montón de jueces corruptos que tenían acuerdos con los grupos terroristas. Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional. Pero son precisamente esas decisiones las que nos han permitido tener seguridad al fin. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener paz. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener seguridad y sentir que hay una luz al final del túnel. ¿O acaso ustedes piensan... ¿O acaso ustedes piensan que la guerra de las pandillas fuera posible con el fiscal anterior, con la Sala de lo Constitucional anterior, con los jueces anteriores? Sería totalmente imposible. Es decir, protestaron por las mismas decisiones que nos han permitido tener por fin, después de 200 años, tranquilidad, paz y libertad. Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Lo que nuestra gente vivió fue el miedo y el dolor de perder a su familia. 80,000 salvadoreños murieron y más de 20,000 desaparecidos. Y además 1 millón de desplazados. La mayoría a Estados Unidos, en algunos casos a Canadá y a otros países. Nuestro país quedó destruido, nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. No nos desarrollamos como pudimos hacerlo. Millones quedaron con traumas que todavía están ahí y todavía seguimos pagando las deudas de la guerra. O no han visto a los veteranos pidiendo sus derechos. Todavía, al día de hoy, seguimos pagando las facturas de la guerra. Así que nos vendieron entonces que lo mejor para nuestro país era firmar la paz. Por supuesto que nadie está en contra de parar un conflicto armado, que además nunca debió haber existido. Pero no se firmó ninguna paz, porque no hubo paz en El Salvador. Solo fue otro engaño más. Otro engaño de la larga lista de engaños a los que hemos sido sometidos en toda nuestra historia. Metropolitana, lanzaron palomas blancas. Todos pensamos en ese momento que teníamos paz, que nuestro país iba a mejorar, pero nada de eso pasó. Nunca hubo paz, de hecho hubo más guerra. Han desaparecido más salvadoreños víctimas de la violencia después de los supuestos acuerdos de paz. Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra, víctimas de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas, que coincidentalmente también fueron hijos de la guerra. Para los que no conocen esa parte de la historia, es importante que la conozcan, aunque gracias a Dios ya no la van a vivir, pero es la historia de nuestro país. Del millón de salvadoreños que tuvieron que emigrar a otros países, ese millón de salvadoreños desplazados en una gran parte se fueron a vivir a guetos en los Estados Unidos. Ahí en los guetos formaron lo que ahora conocemos como pandillas, la MS-13 y la Barrio 18. Luego vino
Claro, esas pandillas eran de salvadoreños operando en los Estados Unidos. Pero luego vino el presidente Clinton con un plan de deportación y deportó a los delincuentes a El Salvador sin avisarnos que eran delincuentes. Aquí vinieron miles de pandilleros deportados a Estados Unidos y nosotros no podíamos detenerlos simplemente porque no sabíamos que eran pandilleros. Fueron a las comunidades a reclutar, al igual que la guerrilla, a niños de 12, 13 y 14 años, para que fueran a matar, para que fueran a robar. La misma receta, pero modernizada. Justo en ese momento, como que calzara perfecto, también por dictados internacionales, vino la ley del menor infractor. No pueden tocar a los menores de 18, justo a los que estaban reclutando. Nos mandaron la enfermedad y nos quitaron en ese mismo momento la única medicina que teníamos. Poner a los pandilleros tras las rejas, cuando eran pocos. Entonces, la gente debía huir otra vez. O ya no por la guerra civil, sino por temor a las pandillas. Por eso más de 3 millones de salvadoreños, 1/3 de nuestra población, vive fuera de nuestro país. Unos producto de la guerra civil y otro grupo todavía más grande y que perduró más en el tiempo, el éxodo de la posguerra. Nos vendieron esa falsa paz y luego pasaron 30 años vendiéndonos una falsa seguridad, una falsa democracia, una falsa institucionalidad y una falsa libertad. Sabemos que la paz y la libertad no se logran de la noche a la mañana. Alguien va a decir, bueno, pero es que se firmó la paz, pero era un proceso. Escucho eso de los apologistas de los acuerdos de paz, que dicen, no, la paz se firmó, pero evidentemente no iba a ser de la noche a la mañana, sino que era un proceso. De acuerdo, sabemos que la paz y la libertad no se logran de la noche a la mañana, pero se ve el proceso. Pero los años pasaban y lejos de ir consiguiendo cada vez más paz y más libertad, cada vez la íbamos perdiendo más. Algunos pocos, pueden decir que esto es mentira, pero ahí están los datos que no hicimos nosotros. En el año 2005, por poner un año, porque en 2004, 2003, 2006, en el año 2005 se cometieron menos homicidios que en el 2010. Y en el año 2010 se cometieron muchos menos homicidios que en el 2015. Es decir, la violencia iba aumentando en lugar de disminuir. No íbamos en un proceso hacia la paz, íbamos en un proceso hacia la guerra. En el 2019, cuando llegamos a la presidencia, empezamos a ver esa realidad, que íbamos hacia la guerra, no hacia la paz, y que poco a poco nos íbamos convirtiendo en un país totalmente inviable. Todas esas recetas que nos dieron fracasaron. En 2 siglos de historia, los salvadoreños nunca conocimos la paz, ni la libertad, ni la soberanía, y hasta ahora la población lo puede testificar.